Muy buenas, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí otra vez compartiendo unos versículos de la palabra. Un pequeño momento aquí que hemos apartado siempre para que la lámpara se mantenga encendida. Todos los hermanos en comunión continuamente nos mantenemos con las lámparas encendidas. Y en esta ocasión vamos a ver un versículo que se encuentra en el Salmos 84, versículos 5 y 6. Este versículo dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Aquí básicamente vemos el valle de lágrimas, y entonces vamos a ver qué significa este valle de lágrimas. Vamos a hablar un poco del valle y posiblemente hablemos algo del desierto. Yo entiendo que si Dios nos ha traído en esta ocasión el valle de lágrimas, es muy probable que algunos de nosotros estemos básicamente en esta etapa. Si vamos a hablar de desierto, es posiblemente porque hay personas en este momento que se encuentran justamente en esa condición. Y vamos a ver qué simboliza este valle de lágrimas, qué enseñanza nos da a nosotros y cómo eso nos ayudará a nosotros salir en victoria. Recuerde que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Ese es el compromiso, esa es la promesa, y nosotros sabemos y estamos convencidos de que todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas colaboran al propósito de Dios en aquellos que justamente seguimos ese llamado, seguimos ese propósito, que entendemos que hay un bienestar en Cristo, que esta situación es temporal, es pasajera, y por eso seguimos lo eterno. Así que, hermanos queridos, el valle de lágrimas. Es bueno que ustedes sepan que cuando la Biblia establece o habla de valles, es bueno que ustedes sepan que el valle o la llanura simboliza en muchos casos, en un término teológico, real, físico, espiritual y muchas veces escatológicos, procesos, situaciones difíciles que se presentan en nuestras vidas. Valle de lágrimas es una etapa complicada en la vida de algún creyente. Eso básicamente simboliza. La palabra cuando, porque dice cuando pasemos por el valle de lágrimas, la palabra cuando es un adverbio de tiempo. Es decir, que implica que en un momento específico tendremos que pasar por allí. Y los peregrinos que iban a Jerusalén tenían obligatoriamente que pasar por esos valles, el valle de lágrimas. El valle de lágrimas nos enseña que vendrán momentos de tristeza, de depresión, de desánimo, pero que debemos enfrentarlos con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios y con la armonía, la unidad del Espíritu que se logra a través de la iglesia, a través de la congregarse, a través de mantenerse el fuego, la llama encendida, a través de estudios, a través de lectura de la palabra, a través de oración, a través de ayuno, a través de mantenerse unidos todos en un propósito. Es la forma que nosotros podemos tener disponible para poder atravesar los valles de lágrimas. Y si es cierto que pasamos momentos difíciles, dice la Biblia que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, no debemos temer mal alguno, porque Dios Jehová ha prometido estar con nosotros. Y más aún, estamos conscientes que su vara y su cayado nos han infundido y nos infundirán siempre aliento. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Hay una versión que dice del Salmo 84, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén, cuando anden por el valle del llanto. Se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes y las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. O sea, dice qué alegría, qué regocijo, qué bienaventuranza los que reciben las fuerzas del Señor. No recibimos fuerza nosotros de realidades humanas, de pagos de nómina,
de diagnósticos médicos. Recibimos la fuerza del Señor. Esos son gente que viven alegres, que son bienaventurados. Y acuérdense que pasan por el valle de lágrimas los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Y nosotros salimos a Jerusalén y vamos a llegar a la tierra prometida. Y dice que el valle de lágrimas, en esta versión, confirma, es una etapa temporal. Porque el valle de lágrimas dice que se convertirá en manantiales porque vendrá una lluvia. O sea que las temporadas de sequedad, los desiertos, las frustraciones, las limitaciones, las situaciones complicadas se revierten con lluvias abundantes que prometen convertir nuestro sequedal en manantial. Dice otra versión, que afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en oasis, bendecido por la lluvia temprana. Gloria a Dios. Qué interesante es ver y mientras uno esté en el valle de lágrimas, comprender que es temporal y que se convertirá en un oasis. Y nos mantenemos alegres porque recibimos las fuerzas de nuestro Creador. Gloria al Señor. Y básicamente lo que estamos hablando en este momento va dirigido a personas que quieren algo más, a personas que anhelan algo diferente, a personas que desesperadamente necesitan un cambio de situación, un cambio de realidad, a personas que están en una etapa de silencio, necesitan una palabra de parte del Señor. Para esas personas es que dirigimos nuestro mensaje. Y quisiera tomar para hablar de Valle de Lágrimas, hablar de desierto, una figura emblemática, históricamente de mucha relevancia en el camino que creemos que es básicamente Moisés. Y Moisés fue un hombre que pudo atravesar muchas situaciones. Y el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 25, nos detalla, yo creo que la esencia por la que Moisés fue capaz de humanamente revestirse de esa armadura y poder hacer frente a un compromiso tan importante, tan difícil, tan complicado, como era liberar al pueblo de Dios, como era guiar una nación. Si usted cree que pastorear una iglesia, dirigir un equipo de alabanza, ser maestro en una escuela de niños, ser predicador, ser adorador, ser maestro, lo que usted considera iglesia es difícil, este hombre tuvo que dirigir un pueblo rebelde, millones de personas por un desierto. ¿Cómo lo hizo? Dice Hebreos sobre Moisés: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Preste mucha atención al final de estos dos versículos. Dice el final que Moisés escogió, en vez de los privilegios, en vez de los deleites, en vez de la vida fácil, escogió la puerta estrecha. Ustedes saben que hemos escogido el camino estrecho, que estrecho es el camino que lleva a la salvación, pero muy ancha es la puerta que lleva a la perdición. Los que perduran en este camino, los que pueden ganar la batalla, son aquellos que eligen la puerta estrecha y se mantienen firmes en esa dirección. ¿Por qué? Porque tenía mayores riquezas en el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Usted, hermano, usted, hermana, Dios le dice hoy que posiblemente usted se siente más frustrado, posiblemente se puede sentir fracasado, posiblemente está malhumorado, posiblemente está desesperanzado, posiblemente está triste, acongojado, melancólico, está, como diríamos nosotros, sin esperanzas. ¿Usted sabe por qué? No porque la situación suya sea peor que la del otro. Hay gente que tiene peor situación que suyo, pero hay gente que tiene una situación igual que la suya, la tienen peor y están en mejor ánimo porque tienen la mirada puesta en el galardón. A todos en este momento nos dice el Señor que nos olvidemos por un rato de las circunstancias, de las condiciones, del ambiente que estamos viviendo o de lo que podamos o no podamos ver, y nos enfoquemos, nos concentremos, pongamos toda nuestra atención y nuestra mirada en el galardón. Les repito,
Todo lo pudo Moisés porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me da fuerza, que me fortalece. Porque Pablo también tenía puesta la mirada en el galardón. Todos los hombres de Dios que grandes ministerios han dirigido y han tenido grandes pruebas y han atravesado por circunstancias muy difíciles, han podido atravesar esas etapas porque se han mantenido siempre firmes con la mirada en el galardón. Gloria a Dios. Y miren, cuando atravesamos un desierto, y hablamos de desierto, vamos a ponerle paréntesis, abrirlo, una crisis emocional, una crisis financiera, crisis inclusive que se dan en las comunidades cristianas, crisis familiares, situaciones personales, de salud. Cuando atravesamos el desierto en cualquiera de sus dimensiones, solemos pensar que se trata de un ataque del enemigo, algo que no debería suceder y que no deberíamos aceptar. Sin embargo, el peregrinaje de Israel después de su liberación de Egipto no se recuerda que los desiertos no son solo cuestiones del destino, no son solamente temporadas de mala suerte o artimañas diabólicas. Los desiertos pueden ser lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien. El libro de Éxodo es uno de los libros más importantes de toda la Escritura, y ahí vemos cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con la esperanza de la tierra prometida, un lugar donde vivirían en abundancia y paz. Pero luego de cruzar milagrosamente el Mar Rojo y presenciar la destrucción del ejército egipcio, lo que Israel vio en el horizonte no fue la tierra prometida, fue un desierto, fue un valle de lágrimas. Aquella nación que marchaba con esperanza, con regocijo, con mucho ánimo, llegó a una etapa donde caminaba entonces hambriento, fatigado, frustrado, al no ver la señal de la tierra que fluía leche y miel. Y preguntamos nosotros, ¿se equivocó Dios? ¿Acaso? Y ellos los pensaron un momento, los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Y el libro de Deuteronomio nos da entonces una de las causales, una de las razones por qué es importante, por qué es necesario, por qué es un prerequisito a las promesas, el desierto. ¿Cómo nos ayuda el desierto? ¿Qué valor nos agrega? Vamos a verlo específicamente en el libro de Deuteronomio. Y dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esa es la versión Reina Valera. Me gusta una versión alternativa que dice: te puso a prueba para revelar tu carácter. El desierto, los valles de lágrimas, las situaciones complicadas ponen a prueba y revelan nuestro carácter. Por eso usted, dice la Biblia, es fácil poder evaluar el nivel de santidad, el nivel de comunión con Dios que usted tenga. Es muy sencillo y queda claramente expuesto. ¿Por qué? Le doy un indicador. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Cómo se expresa usted en condiciones críticas, en momentos de presión, eso es lo que tiene en su corazón. Y el desierto, una de las razones por la que está establecido que sea algo mandatorio. No puede usted, siendo un hijo de Dios, llegar al propósito de Dios, cumplir la profecía, heredar la tierra prometida. No puede. Nunca va a ser posible sin el desierto, porque es necesario que se revele su carácter. Pero otra versión dice también, para enseñarte a ser humilde, para ponerte a prueba. El desierto también nos aterriza y nos pone humilde. Ningún altivo puede estar cerca del Señor y menos heredar cosas de parte de Dios. Por eso el desierto, hermanos queridos y hermanas, nos revela nuestro carácter. El desierto nos pone a prueba. El desierto nos enseña a ser humildes. Aunque usted no lo crea, hay muchos pobres orgullosos. Y nosotros éramos muy orgullosos.
independientemente de los recursos que tengamos, pero Dios nos ha ido transformando, nos va llevando, haciéndonos mansos, como nos hace humildes y mansos como palomas. Sin embargo, tenemos la astucia y la habilidad de la serpiente. Es un híbrido, pero necesitamos trabajar la humildad para poder estar cerca de Dios y para poder recibir esa bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Y básicamente el desierto, ¿qué era lo que hacía y qué es lo que hace? Que al haber ausencia de recursos, ausencia de posibilidades, ausencia de mucha esperanza, posiblemente humanamente no se vea ningún futuro, lo que hace es que devela lo que hay en el corazón del hombre y entonces muestra el nivel de compromiso que el cristiano tiene básicamente con Dios. Así que esa es básicamente una de las razones del desierto. Dios había sacado a su pueblo de Egipto y Dios nos sacó a nosotros de Egipto, pero Dios necesitaba y Dios necesita sacar Egipto del pueblo. Les repito, en aquel tiempo Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. A nosotros, Dios nos sacó de Egipto, pero necesita sacar a Egipto de nosotros. Y esto solo se hace posible a través del desierto, a través de procesos largos, dolorosos, que van en contra de la razón, de la lógica, pero que tienen un fin determinado. Buscan la superación, buscan el crecimiento, pues nosotros debemos irnos mejorando y madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo. El desierto es un lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, silencio, enfermedad, muerte. Al salir de allí del desierto no serás igual, serás una persona diferente, Y nos va a pasar como le pasó a Saúl. Dice la Biblia básicamente en 1 Samuel 10:6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, y Dios te dice ahora que el Espíritu de Él, del Señor, vendrá sobre nosotros, con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Dios nos está diciendo que el desierto nos va a permitir, a través de la transformación del Espíritu, a través del poder del Espíritu, a través de la revelación de Dios, nos va a convertir, nos va a cambiar en una persona diferente. Y cuando te hayan sucedido estas señales, dice la Biblia, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. El Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, y serás transformado en una persona diferente. Y después podrás hacer lo que te parezca, porque Dios estará contigo. Nos está diciendo, nos va a transformar, nos va a revestir del Espíritu y tendremos la autoridad para hacer lo que hagamos y en todo seremos prosperados. Y en ese momento es que entonces se va a cumplir lo que dice, que todo lugar que pisare la planta de tus pies será tuyo. Eso va a llegar, pero es necesario para llegar ahí, que está Dios a la vuelta de la esquina, que transitemos por el camino que estamos transitando hoy. Hoy hay desierto, mañana va a haber revestimiento del Espíritu, mañana va a haber poder de Dios, mañana va a haber profecía, mañana va a haber que seremos transformados en otra persona y tendremos el poder, no solamente heredar lo prometido, sino que hacer lo que nos parezca, porque en todo Dios nos prosperará. Es importante que sepamos, y hablando de la historia de Moisés, que si bien es cierto el desierto es una etapa extraordinariamente enriquecedora, necesaria, para nosotros poder desarrollarnos, para poder crecer, para poder acceder a mayores cosas. Hay ocasiones donde nosotros podemos prolongar o nosotros entrar en desiertos por actitudes individuales. Y le explico un ejemplo. En el caso de Moisés, usted conoce la historia, tenía el llamado de ser el libertador del pueblo. O sea, había con él una profecía, había algo que debía cumplirse sí o sí. Recuerde, cuando Dios dice una profecía, es sí o sí, porque Dios no es mentiroso. Su palabra es un amén, es un sí o un amén. Pero Moisés en un momento determinado, y vamos a leer esto, una interpretación que la vamos a usar para estos fines pedagógicos, siente que debe hacer algo con ese llamado, con esa profecía, con eso que estaba por venir. Y entonces Moisés, ¿qué pasa básicamente? ¿Qué sucede?
Y viendo ese propósito, esa gran obra que Dios iba a hacer, Moisés siente la necesidad de hacer algo, y es cuando Moisés mata a un egipcio. Ve a alguien que está maltratando al pueblo, él sabe que eso no debe ser así, que el pueblo debe ser liberado, y Moisés, escuche bien, decide hacer algo por su propia cuenta. No era posiblemente el momento y no era posiblemente la forma. Escuche bien, aún teniendo Moisés el llamado y eso debía cumplirse, posiblemente no era el momento ni era la forma. Asesina a un egipcio y eso le hace que tenga que irse exiliado, un prófugo de la justicia, un hombre olvidado, y estuvo por 40 años pastoreando ovejas. Hay muchos de nosotros que hemos estado en desiertos prolongados o hemos entrado en desiertos porque no hemos adelantado a hacer cosas que Dios no nos había dicho, o que hemos utilizado formas diferentes o tiempos diferentes. Cada vez que nos desesperamos y hacemos cosas, aún en justificación al propósito que Dios nos ha mandado, cada vez que hacemos cosas en formas diferentes a las que Dios quiere, o en momentos o tiempos contrarios, pueden ser antes, preferiblemente, de lo que Dios está estableciendo, cuando nos aceleramos, cuando nos desesperamos, cuando nos apresuramos, vamos a definitivamente entrar a desiertos. Y posiblemente muchos de nosotros estemos en un desierto hoy, no necesariamente porque estaba establecido que fuera en ese momento, ni necesariamente ha sido tan largo porque debía ser tan largo, sino porque nosotros mismos generamos esas situaciones al hacer cosas en forma y fondo que no tienen nada que ver con la forma de Dios. Hay que guardar las formas, y aún tengamos la profecía, aún tengamos el llamado, aún tengamos la conexión con Dios, debemos ser cuidadosos en que lo que hagamos sea en el tiempo de Dios, y en las formas que utilicemos sean la forma de Dios, y lo que vayamos a hacer, presentárselo a Dios para evitar equivocarnos, y tratando de liberar al pueblo, terminemos matando a un egipcio, y eso nos lleve exiliado a un desierto que posiblemente no lo podríamos haber evitado de esperar el momento de Dios. Si no, pregúntele a Saúl, que no aguantó unos minutos más, y básicamente cuando estaba llegando el profeta, que debía el profeta poder hacer la función profética, él se desesperó y dijo, no, hicimos el altar y generamos todo, y eso le costó a Saúl el reinado. Nos lleva a desiertos, nos cuesta reinado, nos cuesta bendiciones, nos cuesta sufrimiento, dolor, cada vez que nos desesperamos y hacemos cosas fuera del tiempo y utilizamos formas que no son las formas de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y dice la Biblia en Hechos 7, 24, 25, al ver a un egipcio maltratando a uno de nuestro pueblo, Moisés lo defendió golpeándolo tan fuertemente que lo mató. Y escuche bien esta versión que dice, Moisés pensaba que sus hermanos israelitas entenderían que Dios los iba a liberar por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Dice otra versión, la Reina Valera, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Moisés, en un momento determinado, utilizó la fuerza humana, los mecanismos físicos, y recuerde que nadie será fuerte por su propia fuerza. Él pensaba, él entendía, él comprendía que el pueblo iba a recibir el mensaje, pero la forma no era la adecuada y posiblemente no era el momento. Importante, hermanos y hermanas. Dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Usted puede tener la preparación, puede tener el llamado, puede tener las competencias, puede tener la administración, la profecía, lo que usted quiera, perfecto. Usted es el caballo listo para la batalla, pero quien da la victoria es el Señor. Dice otra versión, el ejército puede estar preparado para la guerra, pero la victoria depende del Señor. Hay que esperar el momento específico para moverse en la dirección. Y le estamos hablando a alguien que se desesperó, o a otra persona que está cerca de desesperarse, espere el momento, esté quieto, esté tranquilo, esté pausado, estamos muy cerca.
tranquilo. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dice el Salmo 20, versículo 7, en una versión alternativa que leemos: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. A ellos se les doblan las rodillas y caen, pero nosotros seguimos firmes y en pie. Dice otra versión: los que no adoran a Dios serán derrotados, pero nosotros saldremos victoriosos. Gloria al Señor, aleluya. Pero hay más buenas noticias. Hay buenas noticias mayores que esta, y con esto terminamos. Y está en Éxodo 3, versículo 5, un versículo bastante conocido. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo que significó eso en ese momento es que Dios le dijo a Moisés a través de la zarza: quítate el calzado, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Y era tierra santa porque la presencia del Señor está ahí, y todo lo que Él está, todo lo que Él toca, donde quiera que Él se mueve, es santo. Pero recuerde que Moisés estaba en el desierto, y la zarza ardía en el desierto. Y si en el desierto Dios le manda a Moisés a quitarse el calzado porque era tierra santa, nos deja a nosotros entender que el desierto, más que una desgracia, más que una fatalidad, más que muchas veces entendemos que es una maldición, el desierto puede ser también, y lo es, una tierra santa. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, porque es parte del propósito. Así que, contrario a lo que usted piensa, que usted está abandonado, que está destruido, que está sin ningún tipo de posibilidad, venimos a decirle en este momento que las condiciones que usted está, que pueden ser las peores, y lo entendemos, esas condiciones han sido permitidas por Dios. Esas condiciones, en medio de esas condiciones Dios está, y por eso en la etapa que usted está es una etapa santa. Dios está ahí, y eso es parte del propósito. Y terminaremos con este versículo, hermanos y hermanas, de Éxodo. Preste atención porque es una profecía. Éxodo 23:20. Preste atención, profecía de Dios para usted. He aquí que yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieras todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen, porque mi ángel irá delante de ti. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, de delante de ti. No los echaré delante de ti 1 año, para que no quede la tierra desierta, y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. No tengo nada más que agregar. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Doy gracias a Dios por su palabra, y espero que estas palabras se hagan vida en cada una de sus vidas. Que Dios les bendiga.